categoría de... Muy bien, acá se ha dicho de que estaríamos frente a un delito y se sostiene así, con claridad. Van a haber denuncias o al menos acciones judiciales para requerir una investigación en la Fiscalía y determine qué es lo que realmente ocurrió y si es que corresponde aplicar una pena. Bueno, vamos a analizar en detalle esto porque se ha invocado una norma que viene de una época antigua. Quizás algunos se recuerdan del quiotazo, ¿no? Que fue una revelación de un cassette con una grabación con el antes todopoderoso Ricardo Claro, que reveló una conversación privada de Billy Matei en un programa en vivo. Bueno, eso generó toda una batahola y la necesidad, entre comillas, de legislar. Lamentablemente, como siempre, cuando se legisla sobre la marcha, bueno, se dejan abiertas ciertas puertas de confusión que muchas veces se ha dado y se concreta en este caso. A ver, veamos, ¿cuál es la norma que se ha invocado? Es la que estamos viendo en este momento en pantalla. El artículo 161, letra A del Código Penal. Se castiga con una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. O sea, estamos hablando de 61 días de cárcel a 5 años. Y además multas de 50 a 500 UTM. O sea, 3.160.000 pesos a 31.600.000 pesos más o menos. ¿A quiénes? A las personas que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, como por ejemplo Cerro Castillo, que no es un edificio particular, pero no es de libre acceso al público. 2, sin autorización del afectado. O sea, si yo tengo una conversación en Cerro Castillo sin autorización del presidente de la República, bueno, hasta ahí vamos dando con esta norma. Y por cualquier medio, ¿no? Capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones. Pero aquí viene el detalle. A ver. De carácter privado. De carácter privado, entonces se le aplica esta norma. Lo mismo respecto a quienes capten fotografías o cualquier registro respecto a documentos que sean de carácter privado. Bueno, y acá está el tema. ¿Estamos frente finalmente a una comunicación de carácter privado? Uno podría decir de que no. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de un tipo penal que resguarda la intimidad y además castiga lo que son las lesiones a el ámbito de la intimidad, que es la esfera particular de la persona afectada. Y acá lo que existe es una conversación, una reunión entre autoridades para debatir un tema de interés público. Ahora, esto ha sido materia de discusión, ¿no? Sin embargo, hay algunos fallos que permiten ir en esa dirección. Por ejemplo, el año 2013, ya hace 10 años atrás, la Corte Suprema señaló lo siguiente respecto al carácter privado, entre comillas, de esta comunicación. El carácter privado desaparece cuando se trata de conductas que revisten un interés público. Claro, porque, insisto, lo que se pretende resguardar es la esfera de intimidad de una determinada persona, ¿no? Y, por lo tanto, estaríamos fuera de ese ámbito en principio. Pero, ojo, también se castiga a quien difunda estas comunicaciones de carácter privado, ¿no? Y ahí también hay otro problema. Se castiga siempre. ¿Qué es lo que ocurre si, por ejemplo, un medio de comunicación, un diario, una radio, recibe esta comunicación y no sabe que fue captada sin la autorización del afectado? ¿También se sanciona? Se señala muchas veces de que no es así. Por lo tanto, desde la perspectiva penal, bueno, va a haber una investigación. Como la norma quedó un poco abierta, siempre hay espacios para que se pueda definir en el caso concreto de qué manera no se pondera el interés privado y el interés público que estaría acá en juego. Por lo tanto, habrá que esperar la decisión de la justicia, pero en principio no es para nada claro de que esto sea un delito. Esto sin perjuicio de que no toda vulneración a la ética, sobre todo a la ética pública, es constitutiva de delito. Sí. Y yo creo que queda absolutamente claro que el registrar una conversación, sobre todo de la naturaleza de aquella que se realizó en Cerro Castillo, y además en un contexto donde el presidente de la República pidió previamente que no hubiese registro, claramente es un atentado a la ética pública. Para finalizar, no se trata acá del tema del fuero. Si esto lo capturó o lo captó un parlamentario, el parlamentario tiene fuero, porque el fuero es una ventaja procesal. Lo que no tiene es inviolabilidad, o sea, se le puede perseguir por esa conducta, pero va a tener fuero, y si es que en algún momento eventual alguien quiere llevarlo a juicio o decretar alguna medida cautelar a su respecto, se va a tener que solicitar el desafuero
a la respectiva Corte de Apelaciones. Mauricio, qué buena explicación, porque claro, uno a priori creería que esto es un delito del porte en estadio. Pero tú nos dices que no, porque claro, hay autoridades que están conversando respecto de una materia que es de interés público. Ahí desaparece la esfera de lo privado. La esfera de lo privado nos vuelve en el momento en que el aludido o el perjudicado, en este caso el presidente, pide que no se grave, o sea, dice que, en el fondo, que esto se mantenga en la esfera de lo privado, que no Claro, salga de aquí. Que delimita Claro. la esfera de la reunión. Es que ¿No se lo que- transforma en delito o hay un vacío legal ahí? A ver, se ha discutido acerca de este tema. Sin embargo, se ha considerado, yo creo que con justa razón, que no puede ser la víctima, entre comillas, la que defina el ámbito de aplicación de una norma penal. Porque si yo digo que cualquier cosa que yo converso es privado, yo estoy definiendo hasta qué punto la conducta es ilícita o no. Y como es el ámbito penal, entonces esto requiere una especificidad que no dependa de la mera voluntad de un particular. Por lo tanto, el análisis respecto de el carácter de la comunicación, si es privado o no, tiene que ver con sus elementos objetivos, ¿no? Es un juicio que tiene que hacer, en primer lugar, un fiscal, ¿no? Si es que quiere seguir un proceso en esta materia, pero sobre todo la justicia, si es que conoce estos hechos, para los efectos de determinar si esto es así o no. Por lo tanto, no lo define la víctima, entre comillas. Claro.